Y buenas a todos. En el vídeo de hoy hablaremos de las armaduras. ¿Realmente tienen vida? ¿Y quién las ha creado? Poneos cómodos y sacad algo para picar, porque vamos a destripar todo lo que se sabe sobre este elemento característico de la franquicia de Saint Seiya. Dicho esto, comencemos. Para no hacer este vídeo larguísimo, nos centraremos solo en las protecciones usadas por los caballeros de Atenas, o sea, en las clots. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero empecemos por lo que se sabe sobre su misterioso origen. Tanto en el manga como en el anime no se menciona absolutamente nada sobre el origen de las armaduras. Así que para arrojar algo de luz tenemos que irnos hasta el hipermito, el cual no es canónico, pero a grandes rasgos la info que cuenta sobre el origen de las armaduras no se contradice con nada de lo visto en el manga o el anime. Por tanto, podemos darla por válida hasta que aparezca algo canónico que la contradiga. Según cuenta esta obra, Poseidón fue el primer dios que le otorgó protección a los miembros de su ejército, creando así las 7 Scales que entregó a los 7 guerreros más poderosos de los 7 mares. Luego el señor Cara de Pez intentó invadir la tierra en lo que se conoció como la Primera Guerra Santa. Atena también reunió a poderosos guerreros venidos al santuario desde todo el mundo, pero estos aún no contaban con armaduras y poco podían hacer ante la protección que las Scales le otorgaban a las marinas de Poseidón, por lo que el ejército de Atenas empezó a irse a la puta. Una vez que los guerreros más grandes habían caído y solo quedaban los más jóvenes e inexpertos, la diosa le encargó a los alquimistas del continente Mu la creación de protecciones similares a las que tenían las marinas de Poseidón, y así nacieron las armaduras o clots, las cuales a petición de Atenas fueron hechas a imagen y semejanza de las constelaciones del cielo. Gracias a estas protecciones, los jóvenes guerreros que quedaban en el ejército del santuario pudieron remontar la situación, derrotando finalmente al dios del mar y a su ejército. En su composición las armaduras son mucho más complejas y resistentes que las Scales o las Sapuris. El motivo lo veremos enseguida, pero del proceso mubiano de reparación de las armaduras hablaremos luego. Ahora vamos con la composición. Se supone que las armaduras del ejército de Atenas están formadas de oricalco, gamanio y polvo de estrellas, aparte del revestimiento de bronce, plata u oro que tienen según el rango. El oricalco es el mismo material con el que Poseidón creó las Scales, pero a diferencia de estas, las armaduras poseen también gamanio. Aparte, las clots también están creadas a partir de polvo de estrellas, el elemento responsable de darles vida y de conectarlas con las constelaciones a las que representan. Y ya que las mencionamos, hablemos de las constelaciones. Cada caballero nace protegido por una constelación que lo vincula con una armadura concreta. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que todos los aspirantes que hubo a la armadura de Pegaso habrían nacido bajo la constelación de Pegaso, pero solo uno estaba realmente destinado a ser el Pegaso de la época. Algo parecido al caso de Saga y Canon, pues ambos nacieron como Géminis, pero solo uno podía llevar la armadura. Por eso Saga fue el Géminis legítimo y Canon el Géminis suplente, cosa que el propio Saga menciona. También hay que hacer una distinción entre la constelación protectora y el signo zodiacal. Por ejemplo, Seiya nació bajo la constelación de Pegaso, pero su signo zodiacal es Sagitario. Por eso puede portar ambas armaduras, aunque la de Pegaso la porta de manera legítima y la de Sagitario la lleva como sustituto o algo así, un caso parecido al de Shion y Doko en Next Dimension. Y hablando de los dorados, estos no tienen constelación protectora, solo su signo zodiacal, por eso solo pueden portar armaduras doradas. Esta es la razón por la que Canon estaba destinado a ser, entre comillas, un dorado sin armadura. Ahora hablemos de los rangos y las excepciones. Según menciona el hipermito, serían 12 armaduras de oro, 24 de plata, 48 de bronce y 4 de categoría especial. En el manga clásico no hemos visto nunca nada que afirme o desmienta la existencia de estas 4 armaduras de categoría especial. Pero si nos fijamos en el anime de Saint Seiya, concretamente en la película de Abel, da la sensación de que las armaduras de los caballeros de la corona están basadas en este concepto de las 4 armaduras de origen desconocido, pues Atlas menciona que sus armaduras no son de bronce, plata u oro. Otra posibilidad es que eso de armaduras de origen desconocido podría referirse a que su origen es desconocido porque no fueron creadas como las demás, es decir, no las crearon esos supuestos alquimistas por encargo de Atenas,
sino que la hizo el propio Abel copiándose de diseños de armaduras de Atenas. Por eso no son de bronce, plata u oro, pero cuentan como clots. Por otro lado tenemos las armaduras negras, cuya creación también es un completo secreto. Pero si nos vamos de nuevo al hipermito, se cuenta que el continente de Mu del que hablamos al principio de este vídeo acabó hundiéndose en el mar, aunque la parte más alta de dicho continente no fue tragada por las aguas, por lo que continuó en la superficie y formó una isla que fue llamada la Isla de la Reina Muerte. Un día, unos caballeros exploraron dicha isla y encontraron montones de cajas oscuras que contenían armaduras negras. Sobre esto hay diversas hipótesis de fans circulando por internet, pero lo que me parece más lógico es que las armaduras negras sean intentos fallidos a la hora de crear armaduras auténticas. O sea, las armaduras negras estarían hechas de los mismos materiales que las armaduras originales, pero a diferencia de estas últimas, los alquimistas no fueron capaces de darles vida. Esta hipótesis de que las armaduras negras son armaduras fallidas tiene sentido si nos fijamos en la armadura del Fénix, pues el hecho de que haya tantísimas copias negras de dicha armadura da a pensar que fue muy complicado hacerla correctamente, y si suponemos que pudo haber intentos fallidos a la hora de crear las armaduras, no es descabellado que existiesen copias negras de armaduras de plata o de oro, pues estas deberían ser mucho más difíciles de hacer que las armaduras de bronce. De hecho, en un flashback de Ikki en el manga se ven armaduras negras que recuerdan armaduras de plata, aunque si algún día hubo armaduras negras de oro, supongo que fueron destruidas por seguridad. Ya para terminar con las excepciones, tenemos que mencionar a las armaduras de acero, las cuales fueron construidas por orden de Kido para que sirviesen de apoyo a los caballeros auténticos. Por tanto son artificiales y no tienen vida, así que obviamente no son armaduras de verdad. En cuanto a la resistencia de las armaduras, esta viene determinada según el rango. El propio Camus explicó en su pelea contra Yoga que las armaduras de bronce se congelan a partir de los 150 grados bajo cero, y aunque podamos pensar lo contrario, la armadura del cisne no tiene mayor resistencia al frío, aunque esté relacionada con el hielo y demás. Luego estarían las armaduras de plata, que se congelan a partir de los 200 grados bajo cero, y finalmente estarían las armaduras de oro, que solo se congelan si se someten a un frío igual al cero absoluto. Exceptuando eso, no se aclara mucho más sobre la resistencia de las armaduras. Solo se sabe que las armaduras de oro nunca han sufrido daños graves desde la era del mito. También imagino que la resistencia de las clots depende del porcentaje de gamanio, oricalco y polvo de estrellas que contengan. Las armaduras de bronce son las más débiles porque en su construcción se usó menos gamanio, oricalco y polvo de estrellas. Algo obvio si tenemos en cuenta que son las más pequeñas y cubren menos partes del cuerpo. Luego están las armaduras de plata, más voluminosas y con un porcentaje algo superior de gamanio, oricalco y polvo de estrellas. Por último estarían las armaduras de oro que cubren el cuerpo completo, por lo que tienen mayor porcentaje de gamanio, oricalco y polvo de estrellas. Estos porcentajes de materiales preciosos no solo influyen en la resistencia, sino también en el poder de cada rango de armaduras. Y ahora vamos con algo que siempre me generó curiosidad. ¿Qué es eso de que las armaduras tienen vida? Pues pueden morir si sufren demasiados daños y resucitar con la sangre de un caballero. Pero no sabemos qué es exactamente lo que les otorga esa vida. Quizás es el polvo de estrellas usado en su construcción y que las conecta con las constelaciones. Algo que podría tener sentido si tenemos en cuenta que aparte de sangre, Mu necesita polvo de estrellas para revivir las armaduras. Pero de Mu y la reparación de las armaduras hablaremos luego. Otra posibilidad es que la vida de las armaduras les sea otorgada por la propia Atena, que una vez que estuvieron terminadas les daría parte de su cosmos. Esto podría servirnos para explicar que las armaduras posean ciertas propiedades mágicas, como regenerar daños hasta cierto punto, ensamblarse en forma object o en el cuerpo de sus portadores, evolucionar cuando son reparadas, morir si sufren demasiados daños, o desplazarse hasta donde está su portador. Por eso se dice que tienen vida. Pero ¿se podría considerar a las armaduras seres vivos en el sentido de que tienen conciencia? Una hipótesis que me parece más interesante es la de que las armaduras reciben parte de la personalidad o del alma de todos los portadores que han tenido desde la era del mito. Eso explicaría que la armadura de Sagitario fuese a ayudar a Seiya cuando peleó contra Ioria, o que la armadura de Cáncer abandonase a Deadmas cuando intentó acabar con alguien inocente como Shunrei.
un acto que era absolutamente malvado y no tenía justificación. Pero en el caso de Saga o Afrodita, estos no cometieron actos absolutamente malvados, sino que hacían lo que hacían en nombre de su peculiar sentido de la justicia. Otra posibilidad es que cuando el portador de una armadura muere, una parte de su alma queda en la clot hasta que ésta encuentra un nuevo portador, y una vez que lo encuentra y lo acepta, el alma del antiguo portador desaparece. Pero es interesante pensar que las armaduras contengan una pequeña parte de las almas de los portadores que ha tenido a lo largo de la historia. De esta forma, la entre comillas personalidad de cada armadura estaría determinada por la mezcla de la de todos sus antiguos portadores. Las armaduras mueren cuando sufren un nivel de daño que supera su capacidad de autorregeneración. Esto lo hemos visto con las armaduras de bronce, pero es lógico pensar que también pasa con las armaduras de oro y plata. Probablemente las armaduras de plata que los protas redujeron a pedazos terminaron muertas, y en el caso de las armaduras doradas sabemos que no sufrieron daños desde la era del mito, y soportaron sin problemas la destrucción del Muro de los Lamentos. Por tanto debe ser casi imposible que una armadura dorada muera, aunque cuando Thanatos destruyó las 5 armaduras doradas, estas debieron morir. Las armaduras suelen morir a causa de los golpes recibidos durante un combate especialmente duro o debido al daño acumulado durante varios enfrentamientos que no le han dejado tiempo para regenerarse. Esto último pudimos apreciarlo en el inicio de la batalla de las 12 casas, cuando Kiki examina las armaduras de los protas y descubre que realmente habían sufrido graves daños a lo largo de numerosas batallas, por lo que un simple golpe habría bastado para destruirlas, pero aún no estaban muertas del todo, puesto que no habían perdido el color. Mu de Aries, Xion y Kiki son los únicos que poseen conocimientos para reparar armaduras. ¿Serían capaces también de construir armaduras nuevas? Al inicio de la batalla de las 12 casas, ya vimos que las armaduras de los protas no estaban muertas, sino muy dañadas. Por eso Mu solo necesitó una hora para repararlas. Pero si las armaduras hubiesen estado muertas, no habría bastado con el polvo de estrellas y las herramientas de Mu. Cuando una armadura muere, necesita sangre como fluido vital para alimentarse y volver a la vida. Para ello, un caballero debe entregar parte de su vida a la armadura, dando una buena cantidad de sangre. Después de esto, las armaduras son reparadas casi al instante y reviven más poderosas y resistentes. Además, modifican partes de su diseño, cubriendo más partes del cuerpo que antes. Mu le dijo a Shiryu que debía dar más de la mitad de su sangre para revivir las armaduras de Pegaso y Dragón. Pero tengamos en cuenta que Shiryu pretendía revivir 2 armaduras a la vez, por lo que para reparar una sola armadura quizás no es necesaria tanta sangre. Si esto fuese cierto, entonces los dorados no necesitaron derramar tanta sangre para reparar las armaduras de los protas. Otra posibilidad interesante es que los dorados no tuvieron que derramar tanta sangre porque la suya está más cargada de cosmos. Por tanto es más poderosa a la hora de reparar una armadura que la sangre de un caballero de bronce. Es decir, una menor cantidad de sangre de un dorado haría un efecto igual o superior que una mayor cantidad de sangre de un caballero de bronce. Esto explicaría que cuando las armaduras fueron reparadas por la sangre de Atena al inicio de la saga de Hades, solo hicieron falta unas cuantas gotas de sangre para cada una, pues su sangre es divina y por tanto más poderosa que la de cualquier humano. Y hay una cosa que me quita el sueño. ¿Acaso el fenómeno de la reparación se debe a algún tipo de reacción química que se produce entre la sangre y los metales que componen la clot? Aunque esto es solo una hipótesis loca. Por lo que vimos, parece que la sangre divina repara una armadura en segundos sin necesidad de nada más. Pero el proceso de reparación de las armaduras con sangre entre comillas normal sigue siendo un misterio. Solo sabemos que una vez que el caballero de turno derrama una gran cantidad de sangre sobre su armadura, se necesita usar unas herramientas especiales para, entre comillas, forjar de nuevo la armadura con gamanio, oricalco y polvo de estrellas. Y si nos fijamos en estas herramientas especiales, recuerdan bastante a las que lleva el caballero de Buril, lo que da a pensar que Xion pudo ser Buril antes de ser ascendido a Aries en Next Dimension. Antes de terminar, quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal.
Así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN, Raúl Ramos, Mario Roldán y Sánchez Guzmán Cristian Andri. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.